Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa Conectando con la Palabra. Hoy nuevamente nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en nuestro día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. No hay otro lugar donde podamos encontrar paz y esperanza fuera de la Palabra de Dios. Te recordamos que estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. La semana pasada vimos cómo la inmoralidad sexual es un pecado que está destruyendo nuestra generación, que debemos estar alerta porque ninguno de nosotros está exento de caer. Vimos que este pecado tiene implicaciones morales, tiene implicaciones familiares y tristemente afecta muchas áreas de nuestra vida, principalmente convirtiéndose en un estorbo en nuestra relación con Dios. En el día de hoy queremos ver cómo podemos ser libres de este pecado y qué podemos hacer. Y para conectar nuevamente este tema con la palabra de Dios, queremos darle la bienvenida al pastor Héctor Salcedo. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Qué bueno que estamos aquí de nuevo y pudiendo conversar de, como dices, de un tema que es tan vigente y representa un verdadero peligro para nuestras vidas espirituales y para nuestras iglesias. Así es, pastor. La semana pasada vimos esas implicaciones. Mucha gente pudo haberse visto reflejado en esa situación, pero lo que ellos realmente ahora están atentos a ver si hay realmente oportunidad para poder salir. Y yo quisiera de verdad preguntarle en primer lugar, ¿cuál es el mandato de Dios con relación al pecado de la inmoralidad sexual? Bueno, como decíamos, para entrar en contexto de nuevo en los términos, estamos hablando de inmoralidad sexual y eso incluye muchas cosas. Y yo diría que para conectar con el programa de la semana pasada, habíamos hablado de mucho de la pornografía. Pero la pornografía no es la única inmoralidad sexual que yo puedo cometer. Yo puedo caer en adulterio, por ejemplo, con otra persona y no haber sido consumidor de pornografía. Yo puedo relacionarme con el sexo opuesto de una manera impropia y no ser consumidor de pornografía. Pero hemos estado hablando de la pornografía como, digamos, uno de los flagelos dentro de la inmoralidad sexual de nuestros días. Entonces, en ese sentido, la Biblia y la palabra hablan mucho de este tema. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay múltiples pasajes que nos indican cuál es la intención de Dios en este ámbito de lo sexual. Hay un pasaje muy conocido en 1 Corintios 6, donde aunque se le habla a los jóvenes, realmente es algo que va más allá de los jóvenes. Y de hecho no, se le habla a los jóvenes en 1 Timoteo, pero en este pasaje de 1 Corintios 6 básicamente se dice: huye de la fornicación o de la impureza sexual. Ese es el término en el original. Huye de la impureza sexual. Por otro lado, en Efesios 5:3, hablando de la impureza sexual, literalmente el versículo 3 dice que la impureza sexual, cosas como estas, ni siquiera se mencionen entre vosotros, entre ustedes, como corresponde a los santos. Y en Primera de Tesalonicenses, claramente Pablo dice de manera explícita, la voluntad de Dios es que se abstengan de la inmoralidad sexual. Obviamente, todos estos pasajes, y hay muchos otros pasajes que hablan que la intención de Dios es que nosotros digamos no, detengamos cualquier inclinación, cualquier tipo de impulso hacia la impureza sexual. No hacia la sexualidad, que ya dijimos, es algo creado por Dios, es algo que es un regalo de Dios a la pareja que se casa, es por medio del cual nosotros traemos hijos al mundo y podemos crear una generación para Dios. O sea, la sexualidad dentro del ámbito que Dios la ha establecido es algo hermoso, es un regalo, es algo que trae plenitud, unidad, cercanía, intimidad a las parejas casadas. Pero fuera de ese ámbito, la sexualidad es peligrosa y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que ni siquiera se menciona entre nosotros, que huyamos de la tentación sexual, del impulso sexual. Que fíjense que estos pasajes reconocen que va a haber un impulso sexual,
reconocen que va a haber una inclinación hacia la impureza, pero nos dicen claramente, no le hagas caso, resiste, huye de esas cosas. Por lo tanto, yo diría que esa es la conclusión bíblica. Nosotros tenemos que ser muy radicales en el momento, en cuanto a la relación sexual impropia o impura se trata. Pastor, algunos tienen años lidiando con la adicción a la pornografía y llega a su mente y dicen, ¿es posible ser libre de este pecado? ¿Qué podemos decirle a esas personas? Bueno, sí, no es fácil ser libre, pero es posible. Y en este tipo de práctica y de consumo de la inmoralidad sexual y de la pornografía, hay grados, hay condiciones con diferentes grados. Hay gente que tiene desde su juventud temprana, desde su adolescencia, ha sido un consumidor de pornografía a lo largo de los años y realmente es algo constante, es algo de hecho con lo que él está configurado. Hay personas que tienen niveles más leves de esta situación o de este padecimiento, que no es una enfermedad, pero es un padecimiento espiritual, obviamente, porque es algo que yo no quiero, que tengo, y que quisiera deshacerme de él. Entonces, sí podemos ser libres, y yo creo que la palabra de Dios nos da esperanza cada vez que nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas de diferentes naturalezas que son pecaminosas y que queremos dejar. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a dejar el más fuerte de los pecados, pero eso no quiere decir que sea fácil hacerlo. Entonces, dependiendo de mi condición, dependiendo de la profundidad de mi pecado, yo voy a poder hacerlo con más o menor facilidad o con más o menor dificultad, vamos a decirlo así. Entonces, pero definitivamente hay esperanza para el que se dispone a hacerlo. Bien, ¿y qué tiene que entender una persona para poder salir de este pecado? Porque yo recuerdo que usted hablaba, a veces uno está envuelto, nadie te ve, Dios te ve, pero recuerdo que usted decía que esto es un pecado que es horrible contra Dios y uno a veces no, al creer que la intimidad y que nadie te está viendo, pues realmente, aunque nos está afectando a nosotros mismos, el mayor problema es con Dios. Sí, claro. Bueno, nosotros, como decíamos, tenemos que entender que este pecado, aunque es privado y es gratuito y yo me puedo salir con la mía, por así decirlo, yo puedo salirme con la mía al no mostrárselo a nadie. Dios lo conoce, pero daña, entristece el espíritu que está en mí. Es un acto egoísta, pecaminoso, que de descubrirse de parte de mi pareja, agrediría a mi pareja, agrediría a mis hijos. O sea, es algo significativo, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que entender que este es un pecado del cual tenemos que ser, con el cual tenemos que ser muy radicales. Con todo el pecado, con todos los pecados tenemos que ser radicales, definitivamente. De hecho, hay un texto en el libro de Mateo donde Cristo habla de cómo nosotros debemos lidiar con el pecado y Él lo pone en el contexto de ser radicales. Dice, si un ojo te es ocasión de pecar, mejor sácatelo, porque es mejor que entres al reino de los cielos sin tuerto que al infierno con los dos ojos, o al cielo con los dos ojos, por así decirlo. Bueno, eso es lo que quiero decir. Creo que lo confundí un poco el texto, pero el punto es la radicalidad. Ser radical con el pecado. Como yo decía en una ocasión anterior, aquí hablando, creo que fue en el programa anterior, hay un efecto orgánico, neurológico que se produce con el tema de la pornografía y la inmoralidad sexual. Cuando nosotros somos consumidores habituales de la inmoralidad sexual, eso genera orgánicamente unos estímulos cerebrales similares a lo de las drogas. Y eso configura mi cerebro. Y eso predispone mis inclinaciones y mis impulsos. Mientras más yo consumo pornografía, más débil soy de luchar contra ella. Mientras menos consumo, más fuerte todavía soy, porque hay literalmente unos impulsos neurológicos que son producto de mi práctica larga. Entonces, ¿por qué hay que ser radical? De la misma manera que a un adicto, cuando viene a tratamiento y viene a desintoxicarse, se le dice, tú no puedes ver esa sustancia ni de cerca, ni acercarte a ella. Yo he conversado con personas que han salido del alcoholismo
Y literalmente ellos no pueden beberse ni una copita de vino, no pueden beberse ni un sorbo de licor, nada que tenga alcohol, literalmente. Eso genera un retroceso en su proceso de desintoxicación que tiene incluso implicaciones neuronales. En el caso de la pornografía es similar. Si yo no le pongo un stop radical a esto, no voy a poder salir de ella. Si yo no soy absolutamente determinado, no voy a poder salir de eso. Eso no quiere decir que si yo decido luchar contra esto en mi vida y que yo tengo una caída posterior, yo no pueda seguir luchando, yo no pueda salir de eso. No quiero decir con eso. Lo que quiero decir es que no pensemos y que nadie se engañe pensando, bueno, yo voy a ir dejando esto poco a poco. Eso no funciona. Si yo voy a decidir pelear contra este pecado en mi vida, con la pornografía, la inmoralidad sexual, yo tengo que ser absolutamente radical. Yo tengo que revertir los impulsos que incluso que neurológicamente yo estoy sufriendo, vamos a decirlo así. De lo contrario, va a ser mucho más difícil, mucho más largo mi proceso de restauración y de salir de esa situación. Eso tenemos que entenderlo definitivamente. Pastor, antes de empezar con ese plan de batalla, yo quiero recordar y compartir algo que a mí me retumbó y a lo cual usted hizo mucho énfasis ese día, y era: odia la pornografía. Odia la pornografía. Recuerdo que usted decía porque la pornografía se burla de Dios, porque es inherentemente violenta y porque era peligrosamente progresiva. Como usted decía, se convertía en una adicción. Entonces, yo recuerdo que usted estimulaba a todos los hombres que estaban ahí, aunque nuestro programa también van a estar escuchándolo mujeres, pero usted estimulaba a las personas, y hoy yo creo que eso es algo que debemos compartir con los que están del otro lado. Hay que odiar la pornografía porque que realmente nosotros estamos burlándonos de Dios en lo que estamos haciendo, y lo triste es que va en aumento, y salir, mientras más enredado uno está, salir va a ser mucho más difícil. Pero ahora, pastor, me encantaría que empezáramos a compartirle herramientas en ese plan de batalla para aquellos que ahora mismo están perdidos en el pecado de la pornografía. Sí, bueno, ese plan, famoso plan, que no es una receta infalible de salir de esta situación o de este pecado, pero sí algunas recomendaciones pastorales de hermano a hermano, digamos, basados obviamente en la palabra de Dios, de cómo lidiar con el pecado. Este plan no tiene nada de diferente de lo que es un plan para cualquier otro tipo de pecado en mi vida, aplicado a este ámbito de la inmoralidad sexual y específicamente de la pornografía. Lo primero que nosotros hacemos bíblicamente y que debemos hacer bíblicamente con el pecado es reconocerlo como pecado, como algo malo, como algo pecaminoso, y arrepentirnos de eso. Si no hay una actitud en nosotros de arrepentimiento, y el arrepentimiento, ojo, no es sentirme mal, no, incluye sentirme mal, compungido, entristecido, afligido. Esa es la primera bienaventuranza, los que lloran, bienaventurados los que lloran por su pecado, esos son los bienaventurados. Sí, hay que sentirse mal, contrito, pero que esa tristeza me conduzca a un cambio en mi accionar y en mi proceder. Eso es el arrepentimiento. O sea, que mi tristeza venga acompañado de una decisión de pelear contra ese pecado, de volver mi vida hacia Dios. Yo le doy la espalda al pecado y le doy la cara, por así decirlo, el frente a Dios en mi vida. Si yo no tengo esa actitud interna, esa convicción, voy a tener muchas dificultades para salir. Y si yo no siento en un momento dado, porque puede haber en mi corazón o puedo haber experimentado cierta insensibilización a través de los años, y ya como que no me parece tan pecaminoso, tan malo. ¿Por qué es que creen? Hay gente que piensa así: ¿por qué esto es malo? ¿Por qué yo debería dejarle hacerlo? Si esto yo no le hago mal a nadie. No, porque Dios dice que está mal, porque Dios dice que te hace daño, porque Dios dice que daña a tu pareja, porque Dios dice que esto te va a conducir al desaliento y a la debilidad espiritual. Es por eso, entonces, como Dios lo dice y Dios lo establece, entonces yo le creo a Dios y confío en Dios. Digo: sí, Señor, esto es malo. Si no tengo esa actitud de contrición y tristeza por mi pecado, pidámosla a Dios. Señor, dame arrepentimiento. Yo sé que esto está mal, mentalmente hablando, pero yo no siento contrición y tristeza por mi pecado.
Dame, Señor, una tristeza profunda, un sentido de culpa profundo por este pecado que yo cometo y yo practico, de tal forma que eso me impulse a querer pelear. Ese es el primer paso de lo que hemos denominado un plan contra la pornografía, un arrepentimiento, o sea, una actitud de tristeza, de contrición y una decisión de pelear contra ese pecado que claramente en la palabra agrede a Dios de múltiples maneras. Bueno, pastor, continuamos con nuestro programa y hemos hablado de que debemos arrepentirnos en este plan de batalla, que debemos decidir pelear, pero me encantaría saber de qué otra manera podemos combatir la pornografía. Yo quería agregar ahí, porque mencioné el arrepentimiento, que es experimentar esta contrición y esta tristeza, si no lo estamos sintiendo, pedirle a Dios que nos la dé, pero decidir pelear. Pero hay ocasiones, dependiendo del grado donde esté la persona, quizás esto requiere confesión a alguien. A veces yo he tratado en el pasado de salir de esto y no he podido y no he sido capaz. Y muchas veces integrar a alguien, puede ser mi cónyuge, puede ser mi pastor o un líder espiritual, no necesariamente mi pastor, pero una persona que pueda velar por mí en este sentido y confesar ese pecado puede ser también útil en este proceso, de tal forma que yo experimente vergüenza y un sentido de falta si yo vuelvo a caer en él, si yo vuelvo a cometerlo. O sea que en algunas ocasiones la confesión a otra persona o a otras personas puede ser necesaria para yo poder salir y vencer esta situación. Entonces, dicho eso, arrepentimiento y posible confesión. Número 2, decidir pelear, darle la cara a Dios y la espalda al pecado. Número 3, identificar de qué manera es que yo caigo, cómo es que yo caigo, de forma que yo pueda ver, bueno, cuáles son los límites que debo poner. Hay gente que cae en su computadora, consumiendo pornografía, en páginas de internet, en redes sociales, etc. Hay gente que cae viendo películas en la televisión, por el cable, por canales de adultos o por canales normales que a ciertas horas dan también programación de esa naturaleza. O caen en sus celulares, o caen también en inmoralidad sexual, no necesariamente pornografía, en su trato con personas del sexo opuesto. Entonces yo tengo que identificar de qué manera es que yo estoy incurriendo en la inmoralidad sexual, de tal forma entonces que yo pueda poner límites. Aquellos que están luchando con la pornografía, hay una serie de herramientas para poder ayudarlos a evitar las caídas. Son herramientas que ayudan, no que resuelven el problema, porque el problema está en el corazón. El problema es mi apetito. Ese es el problema, que mi apetito hace que yo vuelva a buscar. Pero si yo verdaderamente me arrepiento y quiero luchar contra esto y yo abstengo mi apetito, los límites están ahí para ayudarme en esa decisión. Lo más importante es el arrepentimiento y la decisión de caminar de una forma que agrade a Dios. Los límites son un complemento. Entonces hay herramientas, por ejemplo, en el internet. Yo sé que hay un famoso y conocido programa, 2 programas voy a mencionar. Uno que se llama K9 o K9, que es un programa gratuito que se baja y sirve para filtrar las cosas que yo consumo. Eso incluye que yo tengo que poner un password cada vez que, o un código, cada vez que yo voy a ver algún material que tiene algún contenido sensual o pornográfico. Y ese password, lo ideal es que yo se lo dé a mi esposa o se lo dé a un amigo o se lo dé a alguien que, de tal manera que yo no pueda acceder a contenidos impropios a menos que yo no le pida a alguien y no se lo voy a pedir, obviamente. Entonces ese es uno, K9. Otro se llama Covenant Eyes, que es como pacto de los ojos, quizás haciendo alusión a aquel pacto que Job hizo de que no iba a mirar a una mujer virgen, o sea, que hizo un pacto con sus ojos. Bueno, es un pacto que uno hace. En este caso, el Covenant Eyes no es gratuito, hay que pagar un costo, pero también sirve que yo le puedo dar, por ejemplo, hay un reporte que se genera, creo que diario o semanal, de todo lo que yo vi en internet y se le manda a una persona que yo identifique. Y por lo tanto, yo estoy siempre rindiendo cuentas. Eso es una forma de yo controlar esto. La televisión también tiene formas de codificar. En mi caso, por ejemplo, en las redes sociales, yo no navego por mi cuenta. Mis redes sociales, mi esposa y mi celular también
tiene acceso completo y pleno. Mi esposa puede tomar mi celular en cualquier momento. Desde hace muchos años eso es así. Puede abrir mi celular, entrar a mis redes, entrar a mi... Yo no navego mucho en las redes, pero lo poco que tengo, ella lo puede ver y puede entrar y puede responder y puede consultar todo lo que yo he estado viendo. Eso también para mí es un freno, es algo que me ayuda a mantenerme lejos de este tipo de cosas. Hay otro tipo de límites, por ejemplo, que yo he puesto en mi propia vida y que yo recomiendo. Hay límites que yo he puesto con las personas del sexo opuesto, porque si yo estoy luchando con la impureza en la pornografía y no lucho con la impureza en mi trato diario, yo voy a tener un ámbito débil, evidentemente. Entonces, sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando yo decido pelear en el ámbito de mis redes y los medios electrónicos y no pongo ningún límite en mis contactos con las personas del sexo opuesto, Satanás puede aprovechar esa debilidad. Entonces, por ejemplo, yo no chateo, os recomiendo que uno no chatee con personas del sexo opuesto de cosas personales. O sea, si yo voy a conversar con una persona que no es mi esposa, una mujer que no es mi esposa, que es soltera, es en el ámbito del trabajo y solamente es trabajo, no tiene nada que ver con qué bien tú te ves, qué bien estabas y ese tipo de elogios personales fuera de toda conversación. Yo no como, por ejemplo, ni almuerzo con una persona sola del sexo opuesto que no sea mi esposa, a menos que no sea mi hermano o mi madre o algún familiar. Pero eso es una decisión de vida que hace años nosotros tomamos y ha sido de mucha bendición para nosotros. Yo no monto en mi vehículo una persona del sexo opuesto que no sea un familiar. Si lo voy a hacer, tiene que ir una tercera persona junto conmigo. En nuestra propia oficina hay normas. Yo como pastor, yo no doy consejería a mujeres solas. Yo no la doy consejería. Y de hecho es una norma de nuestra iglesia no dar consejería a mujeres solas. Si lo vamos a hacer, tiene que ser con otra persona, una mujer, una consejera que esté con nosotros o nuestra propia esposa. Entonces, nosotros nos hemos cuidado. A través de los años, nosotros hemos tenido experiencia. Yo he tenido experiencia con ciertas personas con las que yo no me siento del todo tranquilo y yo le informo a mi esposa, mira, Charvela, yo quisiera que por favor tú me cuides con una persona que se me ha acercado y no sé, me siento un poco incómodo. O sea, tener con ella una especie de límite también que nos ayude a relacionarnos adecuadamente con el sexo opuesto. Entonces, estos son algunos de los límites que yo recomiendo, que yo entiendo que pueden funcionar. O sea, el primer paso en este plan de batalla es la contrición, el arrepentimiento y yo decidir pelear, darle la espalda a mi pecado y darle la cara a Dios. Entonces, en nuestro plan de batalla debemos arrepentirnos, debemos tomar la decisión de pelear, debemos edificar muros alrededor de nuestros ojos y de nuestras emociones. ¿Qué otras recomendaciones nos podrían ser útiles para combatir este pecado? Lo segundo es identificar de qué manera yo caigo para poner los límites correspondientes. Si son electrónicos, si son personales, pues poner todos los límites correspondientes. Ya mencioné algo que lo mencioné en el primer punto, pero aquí lo traigo a colación, rendir cuentas en esta área. Si una persona siente que no tiene el dominio propio suficiente para mantener esta lucha en privado y vencer, pues lo ideal es que rinda cuentas en esa área. La mayoría de los materiales que uno revisa de este tema de pureza sexual es casi algo que hay que hacer, es rendir cuentas en esta área. Yo creo que sí, pastoralmente, si tú has tenido lucha en esto, es bueno que tú le cuentes a alguien que te pueda ayudar y que te pueda confrontar de que eso no siga ocurriendo en tu vida. Y creo que quinto lugar, es vital el que yo piense de manera regular y recurrente en las consecuencias que tendría esto de saberse. Si mi esposa lo sabe, ¿qué pasa? Si mi iglesia lo sabe, ¿qué pasa? Si mi familia lo sabe, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones de este pecado? Ya sea de la pornografía o de cualquier acto de inmoralidad sexual, de ser impropio en lo sexual. ¿Cuáles serían las consecuencias? Yo creo que eso sirve de freno. Lo ideal es que nosotros nos movamos siempre por amor, pero a veces también el miedo a las consecuencias son una barrera buena para prevenir las caídas. Y en mi caso también,
ha servido, en mi experiencia ha servido yo darle mente en qué pasaría si yo hago eso que mi corazón estaría deseando en un momento dado. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría con mi ministerio, con mi persona, con mi familia? Sería devastador. Y por lo tanto, entonces digo, Señor, ayúdame, prevén que yo no caiga. Bien lo dice Pablo, en un momento dado, el que crea que esté firme, cuide que no caiga. Tenemos que estar cuidando esto. Bueno, hasta ahora hemos visto que es Dios quien nos da un mandato de abstenernos de la inmoralidad sexual, que independientemente de donde estemos, es posible ser libertado, podemos ser libres del pecado de la pornografía. También vimos en nuestro plan de batalla que es lo primero que debemos hacer, que es arrepentirnos. También vimos que es importante que pongamos de nuestra parte y que debemos pelear esta batalla. En el próximo segmento vamos a ver otras cosas que podemos hacer para vencer la pornografía en Cristo. Nos vemos en breve. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Bueno, continuamos con nuestro programa. Como dijimos en el segmento anterior, nosotros hablamos de que Dios es quien nos manda abstenernos de la inmoralidad sexual, que es posible ser libres de la inmoralidad sexual, libre de la pornografía. Pastor, nos encantaría que nos diera una recomendación más de cómo podemos vencer el pecado de la pornografía. Y hay una última recomendación que yo diría es un poco obvia, pero hay que decirla por lo importante que es. Yo puedo hacer todo esto, pero si yo no me alimento de Dios, o sea, si Dios y su palabra no son para mí el sustento, si yo no soy un hombre o una mujer que medita de manera regular en la palabra de Dios, para mí va a ser difícil mantener el fuego para quemar el pecado de la impureza sexual. Porque en un momento dado, de hecho, Piper, hablando de este tema, dice que esto es un fuego que se combate con otro fuego. El fuego del deseo con el fuego de la palabra de Dios y el fuego por Dios. Si yo no soy capaz de detener el fuego del impulso sexual y el fuego de la inmoralidad sexual con un fuego mayor, con un gozo mayor, porque ojo, mucha gente dice, bueno, pero es difícil luchar porque luchar contra esto que me da tanto placer es difícil, y ciertamente el placer es un fuerte impulso, pero Dios puede darnos un mayor placer, un mayor gozo por Él. Pero yo no descubro ese mayor gozo y ese mayor placer por Dios a menos que yo no me sumerja en las profundidades de Dios, en la palabra de Dios, en la meditación de lo que Él es y de lo que Él me promete. Por lo tanto, si yo me arrepiento y decido pelear y yo pongo límites y yo rindo cuentas y yo no me alimento de Dios, mi lucha va a ser muy corta. En un momento dado voy a volver a caer, porque lo que me mantiene, lo que le da continuidad a esa lucha, lo que le da continuidad y fervor a esa lucha es precisamente mi amor por Dios y mi deseo de agradarle en todo. Entonces, mi última recomendación como parte de ese plan es precisamente, tienes que alimentarte de Dios. Tú tienes que ser parte de una comunidad de creyentes donde te alimenten de la palabra regularmente. Tienes tú que tener disciplinas espirituales establecidas en tu vida de tal forma que tú logres alimentarte de Dios a nivel privado. Tú tienes que tener una práctica constante de meditación en la palabra de Dios, en lo que estudias y en lo que recibes, de tal manera que la Biblia se haga vida en ti. Tienes que tener esta comunidad con la que tú compartes tu vida y cuando te caes la gente te levanta. O sea que esto no es una lucha fácil de lidiar con ella. Haciendo uso de lo que uno ve, de cómo se trabajan las adicciones en el mundo secular, nosotros vemos que muchos de los individuos que han sido exitosos en salir de ciertas adicciones es porque han enfocado sus vidas en otras cosas. Y en el caso del creyente, si él comienza a luchar con un pecado y no enfoca su vida en Dios y en las promesas de Dios y en las cosas que Dios nos promete, obviamente va a ser difícil salir de ahí.
Entonces, ese sería como el plan establecido, dispuesto. No es fácil, como decía, depende del grado de complejidad y del grado de adicción que uno tiene a estas prácticas inmorales. Va a ser más o menos difícil salir, pero hay esperanza en el Señor de que es posible. Pastor, usted ha hablado ahorita de que usted tiene varias decisiones particulares para cuidarse. La Biblia dice, claro, usted lo decía en el programa, huid de las tentaciones. No es que otro versículo dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Es decir, que uno no debe jugar con eso, pero en la generación que estamos viviendo, a usted muchos dirán, no, yo entiendo al pastor porque él tiene una posición de autoridad, pero si yo hago eso, pues la gente va a decir que yo soy un radical, que yo me estoy volviendo loco, que yo soy de otro momento. ¿Cómo lidiar con todas esas burlas que realmente, porque yo he tomado decisiones en mi vida similar a la suya y recibo eso, pero me gustaría oír de parte suya cómo poder lidiar con esas cosas que para muchos parecerían exageradas, pero realmente es apropiado para nuestro corazón? Sí, bueno, realmente el que no quiere caer en un hoyo tiene que evitar caminar en la orilla de ese hoyo. Y en un hueco, quizás es la expresión correcta. Y nosotros muchas veces queremos caminar en el borde del precipicio y decimos no nos vamos a caer. Y es un orgullo espiritual pensar así, es una arrogancia existencial pensar así. Porque cuando nosotros vemos lo que nosotros somos a la luz de la Biblia, nosotros somos seres frágiles, débiles, vulnerables, seducibles. En un momento dado, quizás que yo estoy fuerte y me siento fuerte espiritualmente, yo digo, bueno, ¿qué de malo tiene que yo salga con una persona del sexo opuesto a comer a un lugar? Yo no la deseo, ella no me desea, no hay nada entre nosotros, vamos a hablar de trabajo. Sí, pero si yo tomo eso como norma, el día en que yo no esté fuerte y no me sienta firme en mis convicciones, y ese día precisamente como el enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar, precisamente la persona me hace una propuesta que me seduce, ese día yo caí. Cuando uno lee los casos de caídas inmorales, desde la inmoralidad sexual hasta falta de integridad financiera, sucedieron en momentos de debilidad, en momentos donde uno no vio venir el ataque, donde uno no vio venir la falta y la caída. Uno no quiso caer, pero cayó. Es como los accidentes. Uno se pone el cinturón porque uno puede ser que tenga un accidente. Nadie piensa que va a tener un accidente, pero obviamente uno se pone el cinturón porque uno cree que va a haber un accidente. Entonces, estas medidas que acabamos de mencionar, de no salir con una persona del sexo opuesto, de tener todos estos límites, parecerían como un cinturón que yo me pongo y estoy conduciendo de manera muy prudente, pero precisamente me lo ponga porque como yo no soy Dios y yo no sé lo que va a ocurrir y yo no sé en el momento que yo voy a estar vulnerable, yo quiero prevenir cualquier tipo de posible caída. Por lo tanto, el que crea que esté firme, cuide que no caiga. ¿Oye la expresión? El que crea que está firme. Porque es que yo creo que estoy firme, pero puede venir en un momento de debilidad y yo no tener la guardia arriba y con la guardia abajo que me den literalmente un puñetazo que luego yo lamente. Es mejor prevenir que lamentar. Eso hasta el mundo secular lo sabe. Eso hasta el mundo secular lo sabe. Y la palabra de Dios nos advierte que precisamente las acechanzas del enemigo tenemos que conocerla y tenemos que prepararnos y tenemos que tener la guardia arriba y la armadura puesta. De tal manera que nosotros en los momentos donde vengan los ataques y donde vengan las tentaciones, nosotros podamos resistir en ese día. Aún estemos en nuestro momento de mayor debilidad y vulnerabilidad. Porque ciertamente, cuando uno se siente fuerte, uno cree que no va a caer. Pero no siempre uno está así, lamentablemente. O sea que el que se burle de mí, o me considere un extremista o un radical, yo prefiero ser considerado radical a ser imprudente. A ser radical que a ser ingenuo. Yo no quiero ser ingenuo con mi propia naturaleza y yo sé que puedo caer. Así que si tú no te quieres cuidar, eso es problema tuyo, pero yo me quiero cuidar y quiero evitar estas caídas que son tan catastróficas y tan trágicas en las vidas personales y familiares. Así que esa es mi respuesta. Amén, pastor, de verdad que
Nuevamente, gracias. Gracias por ser un instrumento útil en la mano de Dios al tocar un tema tan relevante y trascendental como es el pecado de la inmoralidad sexual, la pornografía, a la luz de la palabra de Dios. Hoy vimos que Dios nos manda a abstenernos de la inmoralidad sexual. Si hoy estás siendo derrotado por este terrible pecado, recuerda que puedes ser liberado. Puedes ser liberado de esta esclavitud. En Cristo, como nos recordaba el pastor, hay esperanza. En el plan, que no es un plan mágico, es un proceso que en la Biblia nos enseña que debemos hacer. Lo primero que debemos es arrepentirnos y confesar nuestro pecado a Dios. No olvide que Dios ha prometido perdonarnos, no importa dónde haya caído, y limpiarte de toda maldad. Dios ha prometido correr contigo, pero no por ti. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo y levantarnos y decidir pelear, como decía el pastor. Pero cuando decidimos pelear es importante edificar muros. Muros que puedan ser de protección para cuidar nuestros ojos, cuidar nuestras emociones. Y como decía nuevamente el pastor, ser radical, esto no le dé opciones. Recuerda que este pecado tiene consecuencias y muchas veces destructivas. No quieras caminar solo. Busca una persona piadosa con quien puedas rendir cuenta, que te acompañe en esta batalla, pero sobre todo, como finalizó el pastor, aliméntate de Dios. Yo creo que este es un momento para nosotros entender, independientemente de las luchas, que tenemos que ser fieles en llenarnos de la palabra, que tenemos que ser fieles en memorizar la palabra, en meditar en ella, en compartirla, pero lo más importante, en vivir la palabra. Hoy hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad, nuevamente, pastor, gracias. Gracias por estar con nosotros y por dejarse usar y por dedicar de su tiempo. Ha sido de verdad muy valioso para nosotros y yo espero que esta palabra estimule a las personas a pelear y a luchar, porque no es un spa, no es en Punta Cana, como dice un amigo nuestro, bebiendo una piña colada, es una batalla. Y en esta batalla nosotros tenemos que recordar que nosotros somos más que vencedores los que hemos descansado en Cristo. Hermano, que Dios le bendiga y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa, Conectando con la Palabra. Dios les bendiga.